Antes de la pandemia, ¿habías dado clases virtuales o semipresenciales? De los 21 entrevistados, el 52% respondió que sí y el 48% que no. Di cursos semipresenciales. Sí, por Google Meet y había hecho algunas tutorías. Sí, hace 5 años que vengo laburando en lo que es la educación semipresencial. Sí he dado clases virtuales, así particulares, pero no formalmente. Se había dado bastante, ya hace por lo menos 4 o 5 años que venía dando clases virtuales, pero siempre fueron individuales. Había dado semipresenciales, un poco extraoficialmente, dentro del conservatorio, por ejemplo, en la materia de metodología de la investigación. Trabajé en un postítulo del plan Nuestra Escuela, que es un plan que duró creo que hasta hace 2 o 3 años. 2016, 2017, ya me olvidé un poco yo, pero está ahí anotado en la ponencia. En el ESNAOLA fue un poco porque yo no podía, nada, era ir por 2 horas de clase, 1 hora 20 era. Y nada, me volvía loco el viaje, tardaba más tiempo en el viaje y demás, si bien era dar historia, estaba muy contento, había hecho un concurso, me había ido re bien, el lugar estaba buenísimo, tenía un edificio nuevo, que lo tienen hoy día, que está espectacular, era todo genial, pero era 1 hora y pico de viaje, los viernes, yo creo que era los viernes a la noche, me parece. Era una cosa que era, no, los viernes no, los lunes, no me acuerdo, una cosa que era durísima. Me pasó dar algunas clases de esa manera, no sincrónicas. Sí. Tenía algunos alumnos particulares en el extranjero y en el interior del país. Sí, yo trabajé mucho con clases virtuales y estuve en una institución trabajando alrededor de 10 años. En aquella época no trabajaba muy bien, la verdad que no había muchas herramientas y yo no estaba muy de acuerdo con el resultado ni con las posibilidades, ¿no? La verdad que en esta última época con todas las herramientas que hay, que incluso yo mismo descubrí actualmente, porque yo ya había dejado de dar clase hace años, y realmente ahora cuando empezó el año y me puse a querer trabajar con los alumnos, empecé a investigar y empecé a descubrir un montón de cuestiones que no existían, ¿no? En aquella época. Y entonces la gran diferencia es que yo noto que ahora, la verdad que con las herramientas que hay, se trabaja muy bien en forma virtual. Durante la pandemia, ¿los tiempos de trabajo fueron iguales, mayores o menores? El 86% de los entrevistados contestó que los tiempos de trabajo fueron mayores. Al comienzo implica sobre todo más carga en tiempo horario porque uno tiene que preparar el material, pero si el material después uno lo tiene preparado, es un poco como lo que sucede cuando uno empieza a dar clases. Cuando uno empieza a dar clases tiene que ir armando, bueno, tengo cómo recorto el material, qué consignas voy a dar, qué propuestas voy a hacer. Y bueno, la primera vez que uno dicta una materia, cualquier ramo y demás, ¿no? Estoy hablando en términos generales. Uno tiene que armarle el material, cómo lo va a dar y demás, y eso insume mucho más tiempo que el horario que va, uno llega a la clase y da la clase. El trabajo de adaptación de los materiales es muchísimo. Si tengo 2 o 3 textos, por ahí puedo seleccionar uno que sea el mejor, o armar un texto con digamos, parte de esos 3. Bueno, yo me ocupé mucho de eso, ¿no? Como de generar resúmenes, o armar un texto yo a partir de distintos textos y de algún modo facilitar el tránsito por la bibliografía o los materiales audiovisuales, etc. Esa adaptación este año fue crítica y es muy importante y lleva muchísimo tiempo, ¿no? O sea, por eso como decía, bueno, ¿trabajar más? Sí, se trabajó mucho más. Y yo creo que uno cuando hace algo a distancia trabaja mucho más porque tiene que pensar muy claramente la secuencia. Y después hay algo que yo veo que es como problemático, digamos, que es que uno tiene que pensar que no está el estudiante o la estudiante ahí como para aclararle algo que quedó implícito, ¿no? Por ahí yo
doy a leer un texto y digo, uy, esto no lo dije, ¿no? Y lo tendría que haber dicho, entonces es como que uno tiene que explicar todo, ¿no? Por decir, bueno, guarda que cuando lean esto, o este. En cambio, en la clase, la presencia, ¿no? Del otro y la otra ahí, hace que, bueno, que vos decir, bueno, che, cuando lean esto, ¿no? Presten atención. Es decir, uno tiene que ser mucho más puntilloso con lo que dice y con lo que no dice, ¿no? Con lo que está dejando por fuera y tratar de traerlo, ¿no? Entonces, es un trabajo mucho más minucioso, digamos. Lleva más tiempo la educación virtual, al menos la primera vez que preparas todo el material. Después es trabajo adquirido, podés ir mejorándolo, ¿sí? Y te quita presión. La primera vez lleva muchísimo trabajo. O sea, a mí me agarró la pandemia muy bien preparado, y lo vine haciendo no por esto, sino porque me parece una gran diferencia entre usar lo tecnológico y no usarlo. Como yo lo fui haciendo desde hace, ya como te digo, este año ya es el quinto, ya casi que no he tenido diferencias en lo que es en mis tiempos extras, digamos. Se tornan difusos los límites, ¿no? Es decir, los límites en términos de cuándo, muchos límites, ¿no? Pero en particular de, bueno, los plazos, ¿no? Los plazos de realización de actividades, entregas, los límites de horarios también, de días, ¿no? O sea, como que se tornan difusos, no sé, cuándo es un día de descanso y cuándo no, cuándo es un horario de trabajo y cuándo no, ¿no? Bueno, esto creo que pasó no solo en la relación, digamos, docente-estudiante, sino también en la relación docentes-instituciones, ¿no es cierto? Es decir, los horarios, las reuniones, ¿no? Las reuniones se han tornado, o sea, se han multiplicado muchísimo en horarios que muchas veces no son los específicos del trabajo de uno. Bueno, yo lo que veo como un gran inconveniente es la sobrecarga de trabajo. Durante la pandemia, ventajas y desventajas de la educación virtual. La necesidad de garantizar recursos. Yo lo veo ahora con los chicos o en general no lo ve, que la mayoría de esta virtualidad se sostiene en base al celular, aunque sea de la familia, de los hijos, o sea, todo el mundo que tiene un acceso mínimo se compra un celular, tiene un celular, lo va cargando. Es buenísima porque plantea no quedarse afuera de un montón de cosas como esto de Facebook, las redes sociales. Pero es verdad que no es lo mismo con la computadora, pero es más fácil, me da la impresión, tener un celular que pueda funcionar, esto de Zoom, esto de mirar internet, qué sé yo, que tener una computadora que se vaya adaptando a eso. El problema es que en el curso yo trabajo mucho con la partitura en la pantalla, analizando o escribiendo, y en el celular se ve muy chiquitito todo eso, es decir, que es muy difícil en realidad el seguimiento de la clase así en un celular, ¿entendés? Si la clase fuera solo que yo hablo y los alumnos escuchan, ¿entendés? Una cuestión simplemente de oral, está perfecto, porque directamente es como si vos escucharas la radio, te pones el celular, escuchás al profesor y listo. Pero para las clases online es necesaria una pantalla más grande, ¿viste? Que puede ser la computadora o puede ser el iPad, ¿entendés? Una tablet. La problemática con la que te encontrás es que todos puedan hacer andar las cosas en sus computadoras, porque algunos tienen unas máquinas que son increíbles y otros tienen una máquina que cumple con lo básico y nada más. Entonces también ahí está el trabajo de uno de buscar las cosas que funcionen con todas las máquinas, y por ahí hacer el trabajo de, ok, vemos esto, pero también para aquellos que tienen una máquina que no funciona del todo bien, también podemos ver esto, y ahí también obviamente incrementa un poco más el tiempo de trabajo de cada uno, ¿no? Tuve que cambiar la computadora porque la computadora que tenía con muchos de los sistemas que había para dar clases en línea no funcionaba, digamos. ¿no? El Sheet sí lo tomaba, el Zoom lo tomaba, pero todo el Meet, había un montón de otras cosas que no tomaba. Y con ese sistema de Windows que enviaron, digamos, teóricamente que iba a ser bueno, era un trabajo enorme, y la realidad es que la mitad de los pibes no podían conectarse porque necesitaban versiones de Windows mucho más actualizadas. De poder tener una buena conexión,
de poder tener sus computadoras, de poder tener en sus casas un lugar especial que no interfiriera con el resto de la convivencia de la casa y demás, no hacía tan fácil la cosa, ¿no? Ahora se está hablando, ¿no?, de asegurar la conectividad como una necesidad para la educación y para la comunicación. Que los alumnos tengan un lugar cómodo para prestar atención. Porque en un aula, bueno, se puede escuchar un poco el piano de otra aula, se puede escuchar algún ruido de la calle, pero es un lugar relativamente cómodo para prestar atención. Y cada uno tiene una situación en su hogar, cada uno tiene una situación diferente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Después otro tema, por ejemplo, yo tengo espacios dentro de la casa, este es mi consultorio, donde yo puedo dar clases sin inconvenientes, pero en muchas casas esto no sucede, lo privado pasó a ser público, a veces lo podés sostener bien, sin inconvenientes, pero muchas veces no. El garante de la educación es el Estado. Y este año el garante de la educación fue la posibilidad material de cada docente. La falta de asistencia del Estado y de las instituciones en invertir para que todos tengamos un soporte tecnológico más o menos estándar o al menos con un piso común. Se hicieron muy, muy evidentes las diferencias. No es lo mismo darle clases a un estudiante o a un estudiante en una familia donde hay 2 computadoras y son 5, que donde cada cual tiene su laptop o cosa por el estilo. Otros recursos tecnológicos para enseñar. El beneficio de poder recurrir a lo audiovisual, que en lo presencial es más complicado, porque requiere que puedas contar con eso y no lo esté usando otro profesor, el tiempo que llevarlo y traerlo. Y acá era mucho más fácil, ¿no? ¿Qué mejor que leer sobre algo de tal periodo y poder escuchar esa música, no solo escucharla, ver los videos, que algunos tienen las partituras para seguir qué pasa, otros tienen los instrumentos, otros tienen puesta en escena? Eso no lo podés hacer en la clase. De pronto puedo compartir estos fragmentos de videos, puedo apoyarme con material, estoy usando mucho, no sé, o historietas, o gráficos, o un montón de material que en la clase no lo podría compartir, o tendría que llevar mi compu y ver cómo hacemos y qué sé yo. Me parece que eso a mí me suma un montón, pues siento que como que podemos hacer crecer los materiales. En algunas materias que uno por ahí tiene mucho material en internet en este momento, por ejemplo, morfología, que tenés 20.000 obras, que podés ver el PDF, que podés ver el video, que podés intercambiar, y además podés hablar en el momento también, entonces vas como intercambiando y hablando y mostrando material, y si salta otro tenés la posibilidad de ahí mismo compartirlo y seguir hablando de eso. Me resultó buenísimo porque tenía esta opción. Yo puedo marcar cosas como si tuviera un proyector a mano, ¿no? E ir mostrándole a los alumnos ciertas cosas, y se hace un análisis muy, muy dinámico. Cuando estamos en clase, no tenemos un proyector, entonces se generan muchos tiempos muertos donde un alumno se pierde, el otro no sabe dónde está. A veces yo tengo que anotar 10, 15 compases en el pizarrón para que se entienda un concepto. Y acá esto soluciona mucho toda la parte del análisis de la partitura. Entonces yo tengo la partitura en la pizarra virtual, les puedo hacer escuchar el audio a los alumnos, y realmente con eso, con la posibilidad de, por ejemplo, trabajar en finales o sibelius, escribir en el momento cosas que los alumnos puedan escuchar o que los alumnos propongan. Hablamos de una obra que alguien pregunta y en el momento se la puede buscar, o yo también voy explicando algo y me acuerdo en base a alguna pregunta algo, y probablemente ya la tengo yo hasta digitalizada, entonces la muestro, y no solo es mucho más dinámico, sino que todo eso, el pizarrón y tiza o marcador no. El lenguaje corporal. Muchas veces la clase presencial sí permite
para nosotros los docentes permite una relectura de cómo está el grupo respondiendo a lo que uno les está mostrando, les está contando y demás, que desde la virtualidad es muy difícil, sobre todo si te ponen un iconito en la pantalla y no le ves la cara, y no sabes si está entendiendo, si se fue a tomar un mate, si está comiendo una torta frita o algo. Entonces, hay una cuestión corporal que los docentes vemos en la clase presencial que nos ayuda un poco para ir guiando hacia dónde van las cosas, ¿no? Si nos está funcionando o no la clase que estamos dando. Bueno, eso fue tremendamente difícil poder leer bien las clases en ese sentido. O sea, yo extraño muchísimo verlos, ¿no? Ver las caras, ver el feedback. Pasa mucho eso, que no ves, estoy dando una clase y le hablo a la nada. O sea, ahora ya me acostumbré, pero le hablo a una radio. O sea, podría haber 1000 personas, quizás no hay nadie del otro lado, absolutamente a ciegas, ¿no? Sin retroalimentación. Es muy loco eso, es como que nunca nadie nos preparó ninguna didáctica de nada, ni en la vida, para estar así. Me parece muy extraño, ha pasado todo un año con gente que no le viste la cara ni le escuchaste la voz, ¿entendés? Es muy raro eso, muy, muy particular, y yo me lo planteo al revés. ¿Qué me hubiera pasado si ellos no me hubieran visto en todo el año, ni me hubieran visto la cara, ni me escuchado, digamos? Es como una situación muy, muy artificial. Yo cuando estoy en el curso, esta es otra de las falencias que noto de este formato, yo todo el tiempo estoy interactuando, o sea, no solamente preguntando al que está distraído o al que no dice nada, sino que también mido el nivel de cansancio o de interés que tienen los alumnos. Y eso me pasa que es una falencia, o sea, que no lo puedo medir. O sea, si siguen interesados, o si yo estoy hablándole al vacío, cada uno está en su casa esperando que termine, total la clase está grabada, después la miro si vale la pena. Entonces, eso me falta, y lo noto, digamos, como que la posibilidad de medir no solo el cansancio, sino a veces el interés. Cuando uno da clase, y esto lo hablé con otros docentes y les pasaba lo mismo, cuando uno da clase, uno va viendo si entienden los alumnos o no por la mirada. Es decir, uno se da cuenta, si ponen una mirada de no entendí nada, entonces uno frena. Y esto es muy difícil de ver, porque además si uno está compartiendo pantalla, uno está mostrando la partitura, ve muy chicos a los alumnos, no los puede ver a todos en simultáneo, y quizás hay alguno que está muy perdido. Por eso se hace sumamente importante ir preguntando y preguntando y preguntando todo el tiempo. La cantidad de estudiantes. Cuando el grupo es demasiado numeroso, tiene dificultades que son muy difíciles de soslayar. Llega la instancia de la evaluación, ver cuánto escucha cada alumno. Si es un grupo muy numeroso, se hace difícil. Grupos chicos, por ejemplo en morfología, que eran grupos chicos, y como más una cosa contenida, que vos podías hacer una ida y vuelta, y tenías tanto material ahí disponible, funcionó genial. En grupos así, materias como más prácticas, que tenés que estar escuchando, y con mucha corrección, etcétera, ya no funcionó tan bien. Creo que sí tendrían que ser grupos más reducidos. Eso es fundamental. Porque en un aula seguir a 20 personas es una cosa. Ahora en un aula virtual seguir a 20 personas, mucho más complicado. La modalidad taller, traté de reproducirla en algunos casos, ¿no? En donde pude trabajar porque la cantidad de estudiantes daba para eso también, ¿no? Porque un curso de 70 estudiantes sería imposible, pero en un curso de 12, 15 se puede, hasta 15 es razonable, digamos. La evaluación. El lado docente, creo que también hubo mucho miedo, o yo por lo menos sentí como mucho miedo, en la instancia de evaluación. Como esta cosa de, no, pero ¿cómo los voy a evaluar? Se van a copiar, van a googlear todo y me van a poner cosas de Google. Y para mí es como, si tenés Google, usá Google. O sea, si yo te estoy preguntando algo que vos podés buscar en Google, hay algo que yo estoy haciendo mal como docente. Hice un seguimiento mucho más personalizado de todos, porque, bueno, el hecho de tener los trabajos todo el tiempo en el aula virtual hace que uno vaya viendo, no es lo mismo que hacer una actividad en clase, que por ahí es algo más efímero y que quizás uno ni siquiera como estudiante, ¿no? Quizás ni siquiera toma registro de lo que está pasando ahí, porque bueno, se hace una apuesta en común y lo charlamos en clase. En cambio, al tener que
registrarlo y ponerlo en un aula virtual, y eso hace que ayuda, por un lado, a mantener la materia al día, por otro lado, hace que quede ese registro, que el seguimiento que se pueda hacer sea mucho más personalizado. Vos cuando tenés la presencialidad, lo sincrónico, bueno, haces 2 parciales, entonces los tiempos. Acá lo que tiene es que estás como constantemente corrigiendo, ¿me entendés? Es como es una evaluación constante, casi como real. Yo creo que una ventaja de la virtualidad es que te permite te da números sobre el proceso educativo. Que yo no tenía números, no solamente la calificación, ¿me entendés? O sea, te da números, bueno, cuánto participó, qué hizo, qué no hizo. Entonces, tu evaluación frente al otro tiene unos elementos que son un poquito más profunda, ¿me entendés? Entonces, cuando uno tiene que construir una nota, lo que son estas variables de información de rendimiento, me parece una ventaja. La comunicación con los y las estudiantes. Les ofrecí también varias vías de comunicación, ¿no? Y eso hacía que la comunicación fuera fluida, incluso hasta quizás más fluida que en la presencialidad, porque terminas estando todo el tiempo en contacto, ¿no? En la presencialidad bueno, te ves con los estudiantes en la clase y después hasta la siguiente clase lo más probable es que no haya comunicación, ¿no? Y ahora, ya sea a través de una devolución que se hacía, o de un trabajo que se presentaba, o porque había una duda, o se respondía algo, o bueno, algo pasaba también durante la semana. El intercambio, la socialización, es un ritmo que no estuvo y que es necesario. Los intercambios en clase a micrófono apagado, más allá que yo decía, yo no tengo problema que los tengan abiertos, ¿sí? Pero bueno, abrir y decir, en cambio vos estás en la clase, o sea, has estado en mis clases y alguien preguntó algo y el otro pensó y también tira lo suyo, y eso no, ese dinamismo no está. Uno de los beneficios que me parece que tiene la educación virtual es que, contrariamente a lo que se piensa, refuerza la posibilidad de la comunicación. Presencialmente tal vez uno no se relaciona, no conversa con todos los alumnos, pero en la virtualidad necesitas comunicarte y todos se comunican, ¿sí? Y a veces incluso se pueden hacer más visibles las participaciones, tanto del alumno como las posibilidades de establecer como así un vínculo con el docente, ¿sí? Porque ese ida y vuelta es bastante abundante. Lo sincrónico y lo asincrónico. También otro punto, Denise, muy interesante de la virtualidad es lo asincrónico. ¿Qué significa esto? Que yo pueda educarme sin tener una sincronía con el docente. Bueno, yo educarme en el tiempo que yo quiera, en el momento que yo quiera, y tener una evolución con marcos, obviamente. ¿Se puede hacer eso? Bueno, yo pienso que hay que prepararse, como decías vos antes, de los dos lados. Me parece que hay que mantener, es el momento de la charla, del encuentro, etcétera. Como que una virtualidad con un video que sube un profesor y te lo deja ver en cualquier momento, y no hay ningún momento de ida y vuelta, para mí eso no funciona. O sea, entiendo que está bueno que el video esté ahí y que lo puedan ver en otro momento, pero que tiene que haber, digamos, que vos generes algún tipo de vínculo, ida y vuelta, para saber, digamos, en qué está, cómo piensa, o sea, cuáles son las dudas. Eso me parece importantísimo. Sabemos que en Internet está ya todo, digamos, incluso mucho más de lo que todos los profesores sabemos. El asunto es que el profesor justamente es un mediador. Yo todo el tiempo voy interactuando entre lo que ellos deberían saber. O sea, muchas veces son preguntas que los mismos alumnos hacen, lo cual es buenísimo, pero a veces no les surgen esas dudas. Entonces, mi rol es que les surjan y sembrar, digamos, el terreno para que ellos pregunten o yo preguntarles, y es muy importante esta cuestión de la interacción, digamos, de que el docente, cuando ve que el alumno no entiende, parar y preguntar, o al revés, que el alumno diga, no, pero no entiendo esto, ¿cómo sería? Bueno, esa interacción me parece esencial. Lo principal a favor es que, de la misma forma que se puede criticar el tiempo, también se puede hacer la mirada optimista del tiempo, es decir,
si no hay un tiempo esclavizante de un horario determinado, uno estudia, aprende y contesta y aborda la información, el hecho de educar y demás en diferentes tiempos, en el tiempo que a uno le resulte más cómodo, ¿no? Entonces, a mí me da el hecho de poder, por ejemplo, diagramar las actividades los fines de semana, me permitía de alguna manera liberarme del tiempo de estar preocupado en la semana si iba a poder o no llegar a preparar todo el material y cómo iba a dar la clase y demás en el día de semana. También me permitía de que si estaba, no sé, más lúcido a la noche, tenía tiempo para contestar y no tenía ningún llamado entre medio y demás, y tenía un momento más de silencio, bueno, ponerme a trabajar en estas cosas. Digamos un poco que la virtualidad es esto de romper un poco la cuestión del horario. Si tenés una clase no sincrónica, poder hacerlo en el momento en el que realmente tenés el tiempo disponible y la mente empleada para eso, que no es un dato menor, y queda subido el material, es un recurso para seguir ahondando sobre cosas que quizás a todos nos ha pasado, estar en una clase presencial y, uy, ¿qué dijo el profe en ese momento? No lo anoté, ay, bueno, y quizás en esto podés volver al material y verlo, y podés despejar dudas. Los tiempos de viaje. Las ventajas, se puede hablar del manejo de los tiempos de la vida, ¿no? Uno sabe que, por ejemplo, tiene que dar una clase a las 4, entonces uno va al conservatorio, le lleva el tiempo de viaje, llegar, volver, etc. Uno tiene la materia ya preparada, a la hora se conecta y da la materia, ¿no? Yo creo que tal vez en cuanto a los tiempos y en cuanto a la cantidad de gente viajando, en ese sentido creo que es positivo. Tal vez esto abre la puerta para un nuevo, no sé si nuevo, pero de pensar una nueva manera de dar clases. La posibilidad de sumar más materias de cursada se habilitó. Porque bueno, no es lo mismo a las 7 de la mañana salir de la cama, ponerte una remera, lavarte la cara y acá estoy, tengo que a las 7 estar en la facultad, y para eso me levanté a las 5. Creo que sería una ventaja para el alumno que pueda decidir si hace la materia de manera presencial o virtual, sobre todo porque, digamos, en el turno noche, depende de dónde vivas, también hay veces que vivís muy lejos y tenés 1 hora y pico de colectivo y tenés que esperarlo a las 11 de la noche, no sé, en Almagro, que a veces se pone heavy metal por ahí. El tiempo que por ahí se ahorra en viaje, que no es que se ahorra, porque no es que es tiempo que uno después tiene tiempo libre, sino que se invierte en preparar las clases, en virtualizar las cosas y todo eso, pero que me parece que, yo siento que aprovecho mejor ese tiempo si lo uso para preparar una clase que si lo uso para estar arriba de un colectivo. Que esto nos permita plantear otras maneras de cursar. O sea, creo que hay muchas personas, por ejemplo, que están en el conservatorio cursando a la noche, después de haber cursado, de haber trabajado todo el día, de haber cursado incluso desde las 6 de la tarde, y son las 22:40 y están terminando y se tienen que tomar un colectivo y un tren, o se tienen que ir un poco antes porque si no, no llegan al último tren que sale y demás. Entonces digo, eso para mí no tiene sentido. O sea, teniendo la opción de la virtualidad, debería ser una posibilidad. Soy un poco utópica, pero no me importa. Debería existir la posibilidad de hacer opciones virtuales o hacer opciones mixtas, en donde podríamos crecer en alumnado, crecer en cantidad, y no por eso se menosprecia la calidad del contenido, porque de alguna manera quedó demostrado, o sea, a partir de algo tremendo como fue la pandemia, pero quedó demostrado que se puede. El vínculo. O algo desde lo vincular que la tecnología te limita en ese punto. Entonces, quieras o no, esa humanidad, ese encuentro, le da algo a que después te vincules con el tema, que es distinto a leerlo en tu casa, todos separados, ¿viste? Cada uno leyéndolo con miles de situaciones, que verlo en un aula. Pienso que lo institucional, la institución, la escena y el vínculo que se da a partir de la escena potencia el anclaje educativo, y la tecnología potencia otros aspectos sobre lo educativo. Habrá que ver un poquito cómo moldear eso, ¿no? Muchos me han manifestado que pierden, al ser, como fue este año, 100% virtual. Lo que más me han manifestado no es que pierden
más allá de instrumento, ¿no? O de, no sé, música de cámara. Lo que más me han comentado es que lo que más extrañaban era este tema de cruzarse con alguien en el pasillo, o abajo en la entrada, o irse a tomar un café enfrente. Eso es lo que más han extrañado, el contacto social, la parte social. Educación desde distintos lugares. Por ejemplo, una clase que hicimos tenía un profe de historia que da historia de la notación y tratados en la carrera antigua, me dice, mira, voy a dar tal tema, qué genial, Germán, monodía profana, de la notación de la música de los trovadores, qué sé yo. No querés, te quería invitar, qué sé yo. Y la clase se la di yo. Y cuando yo digo alguna cosa de Renacimiento, él es laudista, lo voy a invitar, y a mis clases, o por lo menos a una, y lo grabaré, a una de mis clases, va a estar el chabón conectado por Zoom, va a tocar el laúd, les va a mostrar el laúd, va a explicar repertorio para el laúd, lo va a explicar él con lo que van a leer, con el tipo tocando en vivo. Para una clase de historia de Grecia, invité a un tipo que es especialista y que toca esos instrumentos, el único que hay acá. El tipo dio la clase, puso sus videos, apareció, mostró el instrumento. Eso no existe. El tipo, no sé si me iba a venir a las 8 de la mañana al conservatorio a una clase. Yo se lo puedo grabar, editar, hacer un material. Está buenísimo. Y esto de que haya personas que pueden participar estando lejos, también creo que lo potencia un montón. Porque bueno, había personas que, si bien cuando estudian viven en capital, han vuelto a sus lugares de origen, y bueno, cuando el cuerpo está en otro territorio también la enunciación es otra, entonces también han comentado, digamos, cómo se viven ciertos temas desde esa territorialidad, que a lo mejor viviendo en capital no lo traen, no lo tienen tan presente. Flexibilidad horaria y mayor autonomía. El tipo que me quería conectar un domingo, me conectaba un domingo. Si me podía conectar un sábado, un viernes, en horarios en donde mi biología los puede atender. Si me mandás uno me mandó un trabajo a las 4:30 de la mañana. Obviamente, te lo corrijo el día después. No pretendas que te lo corrija ese momento, totalmente entendible. Sin embargo, yo sabía que el tipo se había quedado a la noche trabajando. ¿Trabajó? Claro que trabajó. En el horario que pudo y en el horario que quiso él, o que lo pudo hacer, o que estaba más tranquilo. Lo bueno de eso, esto que te dije de mantener una devoluciones a la hora que vos quisieras. No, tenés que esperar el día de la clase para llevar eso y por ahí te olvidaste la pregunta que le tenías que hacer al profesor, o una pregunta me trae otra pregunta. Ciertos estudiantes, quizás no con todos, pero con ciertos estudiantes hay un vínculo mucho más cercano y de mucha más pregunta y repregunta sobre los temas, como que se quedan reflexionando. Hay otros tiempos, en esto del desfasaje me parece que se da eso. Como que el trabajo autónomo también uno piensa más, reflexiona más. La ventaja mayor creo que fue que a mucha gente esto le enseñó a estudiar. Porque, bueno, no podían hacer quizás todas las preguntas que hubieran querido, no tenían la facilidad de tomar apuntes, porque por ahí es difícil estar mirando la pantalla con una libretita al costado, o hay gente alrededor, o no me pude conectar ese día, o lo que fuere. Entonces mucha gente aprendió a leer un texto y a extraer sus conclusiones de ese texto sin esperar que el docente, yo en este caso, se las dijera. Entonces, en muchos trabajos prácticos encontré conclusiones y aportes del estudiantado que no suelo encontrar en la cursada normal. Esa fue la mayor ventaja. Como que mucha gente aprendió a valerse sola frente a un objeto de estudio. La concentración y la duración de la clase. Porque lo que tiene esto es que también nos lleva a lo multitasking, ¿viste? Es como que no estás haciendo una cosa del todo, estás haciendo muchas cosas. Había más concentración por ahí en el curso presencial, que de pronto se distraen más charlando con el compañero y qué sé yo. Si realmente es así, como esto que yo te estoy diciendo, que por lo menos me pareció que los alumnos, que había más concentración, entonces quizás los tiempos pueden ser un poco más reducidos. De la clase por ahí en vez de 2 horas, 1 hora y media, no sé. Los tiempos de concentración son mucho más cortos.
y uno se agota mucho más rápido con la virtualidad. No podés hacer Zoom de 2 horas como si hubieran sido la clase, ¿no? Zooms o Jitsi o lo que fuera, o Met, que no se te corta, como si fuera la clase. Tenés que convertir completamente a otra metodología, teniendo en cuenta esto que digo, ¿no? Tiempos mucho más cortos, cuestiones que tienen que ver con lo audiovisual también, que te atrapen rápidamente, que mantengan tu atención, que requieran algo interactivo todo el tiempo con el otro, con el alumno, básicamente, que no sea una cuestión expositiva, tiene que pensarse en estas metodologías, cómo mantener ese feedback tan necesario para que uno esté calibrando el diagnóstico permanentemente, para ver cuánto entiende el alumno, para ver cuánto es capaz de hacer y no sobrecargarlos con tareas también. Disponibilidad de más aulas. Y también yo lo que veo de positivo es que muchas materias, si se dan virtualmente, como vimos que es posible, se van a liberar espacios físicos en los conservatorios, ¿no? Que eso va a facilitar que justamente muchas veces la falta de aulas, incluso de materias que requieren espacios grandes o alumnos que estudien música de cámara, etcétera, bueno, se van a liberar. Entonces, qué mejor que va a facilitar también para eso, ¿no? Para la parte del espacio. Que tenga disponibilidad todo el piso con todos los alumnos en cada aula estudiando su parte, ¿no? Y en ese momento todas las demás cátedras están funcionando de forma virtual sin ocupar un espacio físico. Entonces darías espacio a aquellas cátedras que el alumno necesita espacio físico e instrumento, ¿sí? Y les daría más posibilidad de trabajo a esos docentes. Y sobre todo la ventaja para el alumno, que a veces no puede, o no sé, vive en un departamento y no puede, tiene cierto horario en el que es muy difícil practicar porque o le molesta al vecino o le molesta a los que viven con él. Bueno, supongo que puede pasar con violín, con un instrumento estridente o con uno de viento metal, bueno. Entonces tener la posibilidad de que el conservatorio cuente con un porcentaje, un número mayor de aulas libres, para que ese alumno tenga el espacio para practicar, ¿no? El tiempo frente a las pantallas. Una problemática que tiene que ver con la salud corporal. Si uno está en el aula, bueno, exige la voz, pero si estás sentado y te cansas de estar sentado, camina. Estar sentado tanto tiempo enfrente de una pantalla, estoy mirando una pantalla todo el día, entonces corporalmente yo tuve que compensarlo con algún tipo de entrenamiento porque el docente inevitablemente se para, se mueve, se sienta al lado tuyo, te muestra, baja. Yo soy un tipo que estoy parado, me gusta pararme, me gusta caminar, me gusta estar en el aula. Entonces, esto para mí es una desventaja porque yo creo en lo gestáltico, yo creo que yo también soy un cuerpo. Entonces, si mi cuerpo está mal, mi mente está mal, si mi mente está mal, voy a ser peor docente, es como una cuestión así. El criterio de asistencia. Hay algunos criterios que quedaron en suspenso, como por ejemplo son el criterio de la presencialidad, ¿no? Y la asistencia, ¿no? El no poder, digamos, tomar asistencia, bueno, tiene sus consecuencias. Podemos discutir si es necesario o no, etcétera, pero sabemos, por ejemplo, que nuestra institución es un criterio, ¿no? Y yo lo tomo como, digamos, en esta idea de intentar que la materia se parezca lo más posible a un taller, ¿no? Es decir, que cada vez más la modalidad sea la de taller, igual que con las materias prácticas, digamos, o en las materias no teóricas, no sé cómo llamarla, si la idea es que esto sea un taller, entonces la presencia es fundamental, ¿no? O sea, digamos, así como si uno está cursando un instrumento o música de cámara y no va y no toca, bueno, quien está cursando filosofía, si no va y no discute, no dialoga, no lee, no comparte lecturas, no comparte, no sé, escrituras, o, bueno, hay algo que se pierde, digamos, ¿no? O sea, hay algo del taller que no está siendo, llevado adelante. ¿Crees necesaria una didáctica para la enseñanza virtual? El 86% de los entrevistados contestó que sí.
Sí, creo que puede haber una didáctica de lo virtual y me parece súper interesante explorarla. Desde el manejo de las herramientas concretas y qué conviene para qué cosa, hasta esto, ver temas de las cámaras, ver cuestiones de roles. Yo creo que sí, creo que es fundamental. Y creo que los docentes tendrían que estar preparados, tendrían que tener las herramientas. Lo que pasa es que eso también genera un problema de la obsolescencia, ¿no?, de las tecnologías, es decir, ahí habría que ver qué se enseña, porque hay que enseñar como una base que pueda servir después para adaptarse, porque 10 años las tecnologías van a ser diferentes, no van a ser igual que ahora. Entonces, ¿cómo se haría para preparar a los alumnos, digamos, con las futuras herramientas? Creo que eso es un problema muy difícil de resolver, pero sí creo que tendría que estar previsto, sí. Creo que sí que hay que incorporarlo curricularmente, ¿sí? Una unidad, por ejemplo, dentro de las materias, porque este modelo de educación 1 a 1 a través de la computadora es algo que está incorporado, ¿sí?, en la educación pública, privada, a través de la Ley Nacional de Educación. Entonces me parece fundamental esta experiencia con la virtualidad, ¿sí?, tanto como alumno como para ensayar propuestas de enseñanza a través de la virtualidad, aunque más no sea como complemento. Eso debería dedicarse un segmento de las materias de didáctica a esto, porque es una modalidad que a mi entender llegó para quedarse, así que sí, me parece que es indispensable tener herramientas tanto informáticas como de enseñanza, ¿no? Que no deja de ser algo que todos nos tuvimos que romper la cabeza con nuestras ideas preconcebidas de cómo dar clase y darlo vuelta y buscarle la manera de que funcione. Sino en una herramienta que tiene una potencialidad pedagógica espectacular, porque nosotros estamos hablando ahora, pero yo te invito a pensar en el 2030. Un pibe, una piba de 15, es todo virtual. O sea, esto de agarrar un libro ya no, a mí ni se me pasaba por la cabeza esa edad. Imagínate un pibe de hoy, o sea, están en otra. Y esos van a ser tus alumnos. Y esos van a ser mis alumnos. Y eso es el futuro. Y porque la tecnología ya no me parece como acotada al marco de la discusión si sí o si no, porque ya no es si sí o si no. Ya es cuánto hace falta, y la verdad que es un desafío, Denis. Yo creo que tiene que haberlo, estudiar y prepararse y desarrollarse en ese sentido. Finalizada la pandemia, ¿darías clase virtual y semipresencial? El 90% de los entrevistados contestó que daría clase virtual. El 95% de los entrevistados contestó que daría clase semipresencial. No lo sé, porque en realidad tendría que ver toda la propuesta, digamos, ¿no? Tendría que estar muchas cosas muy en claro delante. Por un lado, la cuestión administrativa, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué podemos pedir y qué podemos esperar, digamos, de quienes van a formar parte de espacios semipresenciales o a distancias? ¿En qué van a consistir? Por ejemplo, vos me lo planteabas al principio, ¿no? ¿Va a haber espacios sincrónicos o no? Porque en general muchos de las formaciones a distancia no suponen espacios sincrónicos, ¿no? Entonces, si los va a haber, ¿van a ser obligatorios? ¿No van a ser obligatorios? ¿De qué forma van a ser obligatorios? ¿Va a ser obligatorio tener la cámara prendida y el micrófono prendido? ¿No? Entonces, digo, eso es algo que hace a lo administrativo, o sea, por eso digo, ¿no? Tiene un sustento pedagógico, pero también hace lo administrativo, ¿no? Es decir, ¿voy a tomar lista o no? Digo, una cosa tan simple como esa, digamos, ¿no? Hay muchas instituciones, en particular muchas universidades, que tienen programas de educación a distancia, en donde la cursada es a distancia, pero la evaluación y la acreditación de la materia es presencial, ¿no? Entonces, es decir, uno puede cursar toda la materia, pero finalmente el final, digamos, de la materia o el trabajo final hay que ir, por ejemplo, a defenderlo presencialmente, ¿no? Eso se estila muchísimo. Entonces,
Fíjate cómo ahí también, por eso digo, hay muchas, digamos, dentro de esto que estamos llamando virtualidad o modalidad de distancia, hay muchas opciones, ¿no? Y creo que todo eso tiene que estar realmente muy pensado, y muy regulado, digamos, ¿no? Para que los actores que son docentes, estudiantes, y bueno, equipo administrativo y directivo de la institución, tengan en claro, digamos, cómo es todo eso, ¿no? El otro aspecto es el laboral, digamos, ¿no? El laboral legal. Digo, que pasa por muchos aspectos también, ¿no? Digamos, porque digo, así como los estudiantes tienen que dar, digamos, cumplir con cierta asistencia, no sé, los docentes también, digamos, ¿no? Yo tengo que ir a una institución y tengo que firmar, por ejemplo, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver también, y esto es algo que afortunadamente creo que sí se discutió a nivel laboral con la ley de teletrabajo, ¿no? O sea, que se firmó una ley de teletrabajo que, entre otras cosas, hablaba del equipamiento, de cómo las instituciones y las empresas tenían que garantizar el equipamiento a los trabajadores y a las trabajadoras, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, uno de los aspectos que se dejó asentado fue el derecho a la desconexión.